La noche había comenzado a caer antes de lo esperado. El viento helado rozaba la corteza de los árboles como si susurrara un secreto ancestral. No había farolas, ni relojes, ni siquiera palabras para medir el tiempo como lo hacemos hoy. Solo la intuición del cuerpo y la memoria del cielo guiaban a los pueblos de entonces. Corría el año 1200, un número que, para los cronistas de hoy, define una época de transición, de fe ciega y miedo latente. Pero para quienes vivían entonces, no era más que el presente, una sucesión de estaciones y señales que determinaban cuándo sembrar, cuándo cazar, cuándo temer y cuándo suplicar. En esa época, la llegada del invierno no era una estación, era una amenaza. Las sombras se alargaban, y el sol parecía retroceder un poco más cada día. La pregunta no era si volvería, sino cuánto más tardaría. Y si no lo hacía, ¿qué quedaría de ellos? La oscuridad tenía el poder de devorar, no solo la luz, sino también la razón, el alimento y la esperanza. En pequeñas aldeas dispersas por Europa, desde las llanuras del norte hasta los valles cubiertos de nieve de las montañas centrales, la comunidad observaba el firmamento con una mezcla de ciencia primitiva y misticismo profundo. Cada puesta de sol más temprana era una advertencia. Cada amanecer retrasado, una señal que no se podía ignorar. Los sabios del pueblo, hombres y mujeres dedicados al conocimiento del cielo y los ciclos de la tierra, comenzaban a preparar a los suyos para lo que ellos llamaban la noche más larga del año. No era solo una metáfora, era una verdad vivida, sentida. Esa noche en particular, cuando el sol parecía desaparecer por completo durante muchas más horas de lo habitual, despertaba algo profundo en el alma humana. Algo que ni siquiera el lenguaje podía explicar del todo. Era un miedo heredado, un pálpito grabado en el pecho desde generaciones atrás. Muchos pueblos antiguos como los celtas, los escandinavos, o incluso algunos asentamientos cristianos aún sincréticos, compartían este momento como una especie de umbral, una frontera invisible entre la vida y la muerte, entre la presencia del sol y la dominación de la noche. No era un simple evento astronómico, era un juicio, y como todo juicio, necesitaba preparación, respeto, y en muchos casos, un sacrificio. Desde días antes, las comunidades comenzaban sus rituales de observación. Se colocaban piedras marcadas con símbolos, estacas clavadas en el suelo que señalaban la dirección exacta de la puesta de sol. Todo con el propósito de confirmar, sin duda alguna, el momento en que la noche llegaría para quedarse. Las madres cerraban bien las rendijas de las casas, guardaban pan duro, grasa animal, lo poco que aún quedaba del último trueque. Los niños eran instruidos para no preguntar por la mañana, porque en esa noche, la mañana no era segura. El frío no era solo una condición climática, era un mensajero. Cuando el hielo comenzaba a formarse sobre los cubos de agua en el interior de las chozas, sabían que algo estaba cambiando. La caza se volvía más difícil. Los animales, presas y depredadores por igual, se volvían escasos y silenciosos. Incluso el bosque parecía contener el aliento. Había quienes decían haber oído susurros entre las ramas secas, como si los árboles mismos recordaran inviernos pasados en los que nadie sobrevivió. En este contexto, la noche más larga era también una prueba de resistencia, no solo del cuerpo, sino del alma. Aquellos que no tenían leña suficiente, aquellos que no habían conservado bien sus alimentos, aquellos que no supieron leer los signos, estaban destinados a la enfermedad o la desesperación. Los ancianos solían contar historias de familias enteras que se apagaban en una sola noche, no por falta de recursos, sino por haber perdido el fuego interno que les sostenía. Pero no todo era oscuridad. En muchas aldeas, esa misma noche era también una celebración, o mejor dicho, un acto desesperado de esperanza. Alrededor del fuego central, los habitantes se reunían, no para esperar el amanecer, sino para atraerlo. Se encendían antorchas, se cantaban canciones antiguas, se recitaban palabras que solo los más viejos recordaban. No eran rezos en el sentido actual, eran invocaciones, llamados, voces que querían perforar el cielo cerrado para que el sol oyera y regresara. Había una comprensión profunda de que la vida dependía del ciclo. El día debía regresar. La tierra, dormida bajo la nieve, debía despertar, y para que eso ocurriera, los humanos sentían que debían dar algo a cambio. A veces era un animal, otras un símbolo, una figura hecha de paja que representaba al espíritu de la noche. En los rincones más extremos, incluso se decía que los antiguos ofrecían sangre.
No por crueldad, sino por creencia, creían que la vida debía ser ofrecida para que la vida regresara. Pero sobre todo, la noche más larga del año era una prueba de comunidad. Quienes se separaban del grupo corrían peligro. Quienes discutían o se encerraban en sus propias casas sin compartir el fuego, eran vistos con sospecha. En esa noche, más que nunca, se necesitaba al otro. Se necesitaba la voz del abuelo, que contaba cómo sobrevivieron al invierno de la gran helada. Se necesitaba la risa nerviosa del niño que no entendía del todo, pero que también sentía el peso de la oscuridad. En ciertas culturas, se creía que esa noche abría un portal, un momento en que el velo entre los mundos se hacía más fino. No era raro que en medio del silencio gélido, alguien afirmara haber visto una figura cruzando entre los árboles, o escuchado el nombre de un antepasado susurrado junto al oído. No se trataba de superstición, sino de una forma distinta de entender la presencia. Para ellos, el mundo no terminaba en lo visible. Esa noche era la prueba, y no todos la pasaban. Muchos escritos de la época, conservados en monasterios o reconstruidos por historiadores, mencionan crónicas vagas sobre aldeas enteras desaparecidas. Nadie sabe si fue por hambre, por peste, por guerra, o simplemente por haber perdido la voluntad de resistir. Pero lo cierto es que la noche más larga del año era también una noche de selección. Solo los más preparados, los más conectados con los ritmos del mundo, los que sabían leer el alma del invierno, eran capaces de verla pasar sin quebrarse. Lo fascinante es que, aún hoy, miles de años después, algo de ese temor permanece. Aunque las luces eléctricas hayan domesticado la noche, aunque el calendario marque el solsticio con precisión científica, aunque ya no temamos que el sol no vuelva, seguimos encendiendo luces, celebrando el regreso del día, buscando sentido en medio de la oscuridad, porque quizás, una parte de nosotros todavía recuerda. Y en el año 1200 más, cuando la civilización aún no conocía la comodidad ni la certidumbre, esa memoria era todo lo que tenían. La noche más larga no era una curiosidad astronómica, era un hecho visceral, que marcaba el tiempo, la fe y el miedo. Era el corazón del invierno latiendo más despacio. Era el eco de una humanidad aún frágil, aún cercana a la tierra, aún convencida de que el equilibrio del mundo dependía de su atención, su unión, y su respeto por lo invisible. La noche más larga era en realidad una oportunidad de mirar hacia adentro, de recordar lo esencial, de confiar en que, incluso en la oscuridad más absoluta, el sol volvería a nacer. No centro de la aldea, donde las pisadas habían aplastado la nieve hasta convertirla en una costra dura y grisácea, comenzaban a levantarse las primeras señales del ritual. El aire olía a humo de leña verde y a grasa derretida. No era un acto improvisado. Cada elemento, cada gesto, cada palabra había sido repetida durante generaciones, como si fueran los hilos que mantenían unido el tejido del mundo. Había un fuego central, siempre había un fuego central. En torno a él, las figuras se movían lentamente, como sombras vivas, envueltas en pieles curtidas y capas gruesas, con las caras medio cubiertas por la escarcha. Algunos portaban ramas de acebo o pino, otros sostenían figuras talladas en madera con rostros que no eran del todo humanos. Eran representaciones de lo que no se podía nombrar directamente, los espíritus de la noche, las fuerzas invisibles que vigilaban desde más allá del bosque. Los más ancianos ocupaban un lugar cerca del fuego, no porque tuvieran privilegios, sino porque eran los únicos capaces de recordar con precisión los pasos del ritual. Uno a uno, repetían en voz baja las palabras que marcaban el inicio. No eran rezos como los conocemos ahora, eran frases antiguas, tal vez previas al lenguaje escrito, que apelaban a lo más profundo del alma humana. Decían que quien pronunciaba esas palabras correctamente, podía hablar con el sol, con el bosque, incluso con la muerte. Los niños observaban en silencio. No se les permitía participar directamente hasta que tuvieran edad suficiente, pero se les exigía atención. Era parte del aprendizaje, no de una religión impuesta, sino de una comprensión orgánica de la realidad. Aprendían que el fuego no era solo calor, sino también frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la noche eterna. El ritual comenzaba con la recolección. Desde días antes, cada familia debía ofrecer algo al fuego. No bastaba con traer ramas o alimentos, debían ser objetos con significado. Una figura hecha por un hijo,
un puñado de grano reservado, un mechón de pelo de un animal perdido. Esos elementos no eran materiales, eran mensajes, ofrecimientos a las fuerzas invisibles para decir, seguimos aquí, y queremos seguir. El sonido de los tambores marcaba el momento de la invocación. No eran instrumentos decorativos, estaban construidos con madera sagrada y pieles de animales seleccionados con esmero. Cada golpe era como el latido amplificado de la tierra. Cuando los tambores sonaban, no se hablaba, se escuchaba. Algunos aseguraban que entre los ecos se podían oír voces que no pertenecían a ningún ser vivo. A medida que avanzaba la noche, se encendían pequeñas antorchas alrededor del círculo, no para iluminar, sino para marcar un territorio simbólico. Dentro de ese círculo, la aldea creía estar protegida. Era el corazón sagrado. Fuera de él, acechaba la noche verdadera. No la noche del cielo, sino la del espíritu, la desesperanza, el abandono, la locura. El fuego central era alimentado con ramas secas aromáticas, romero, enebro, abeto. No era por casualidad. Cada aroma tenía un propósito. Algunos para purificar, otros para alejar a los malos espíritus, y otros, simplemente, para recordar a los ausentes. Porque esa noche también era un puente con los que ya no estaban. Muchos encendían velas aparte, lejos del círculo, en dirección al este, como si esperaran que los muertos también encontraran el camino de regreso. El momento más delicado del ritual llegaba con el sacrificio. No siempre implicaba sangre. En muchas aldeas, bastaba con quemar una figura simbólica, una muñeca de trapo que representaba el invierno, o una pequeña escultura que personificaba el miedo. Pero en otros lugares, más aislados, más duros, más desesperados, se decía que se sacrificaban animales, gallinas, cabras, a veces incluso un ciervo capturado en la última cacería del otoño. La sangre era derramada sobre piedras antiguas, marcadas con símbolos incomprensibles para nosotros, pero sagrados para ellos. No era un acto de violencia, era un pacto, dar algo valioso para que el sol, los dioses o el espíritu del mundo dieran algo a cambio. El equilibrio debía mantenerse, y en la noche más larga del año, el equilibrio pendía de un hilo. En algunos pueblos, la figura central del ritual era el druida o la sacerdotisa. En otros, el rol recaía en un anciano o anciana que nunca había abandonado la aldea. No importaba su título, sino su conexión con los ciclos naturales. Esa persona no lideraba por poder, sino por resonancia. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo encender la llama y cuándo dejar que se apagara. Durante las horas centrales de la noche, cuando la oscuridad alcanzaba su punto más denso y el frío parecía detener incluso el aliento, se realizaba la danza ritual. No era una danza para entretener, sino para recordar. Cada paso, cada giro, imitaba un ciclo: el nacimiento, el crecimiento, la muerte y el renacer. Algunos llevaban máscaras de madera, con ojos huecos y bocas alargadas, no para esconderse, sino para volverse algo más, canales del espíritu, del bosque, del sol dormido. Mientras danzaban, otros contaban historias, no cuentos infantiles, sino relatos fundacionales, historias de un tiempo en que el sol desapareció por completo y solo regresó tras el sacrificio de un héroe. Historias de mujeres que alumbraron vida en mitad del hielo, o de ancianos que ofrecieron su aliento final para encender la última llama. Era la manera de mantener vivo el sentido del ritual, porque sin sentido, ningún fuego arde lo suficiente. En la penumbra, entre los resplandores anaranjados de las llamas, se percibía algo más que humo y palabras. Era una atmósfera, un entendimiento tácito de que esa noche no era solo una prueba exterior, sino interior. Cada quien se enfrentaba, en su rincón del círculo, a su propia sombra, a sus pérdidas, a sus dudas, a sus miedos más antiguos, y en ese espacio compartido, ocurría algo extraño. Al enfrentarse juntos, el miedo parecía menguar, la oscuridad, compartida, pesaba menos. Hacia el final del ritual, cuando ya se intuía en el cielo un leve cambio en el tono de la oscuridad, todos dirigían la mirada hacia el horizonte. No hablaban, no se movían. Era un momento suspendido, como si el tiempo contuviera el aliento junto con ellos. Esperaban, no por el sol, sino por la señal, una chispa, un destello, cualquier indicio de que el ciclo se cumpliría una vez más.
y cuando la primera línea de luz se filtraba entre las ramas desnudas, no había gritos ni aplausos, solo un murmullo colectivo, como un suspiro aliviado. El ritual no había hecho que el sol regresara, pero había mantenido el alma encendida durante la noche, y eso, para ellos, era suficiente. Lo que ocurría en esa noche no era superstición, era conocimiento transmitido de forma simbólica. Era una forma de educación emocional, espiritual y práctica. Les enseñaba a no ceder ante la desesperanza, a confiar en el grupo, en la memoria de los antiguos y en los ritmos invisibles de la vida. A día de hoy, muchas de esas tradiciones han sido diluidas, mezcladas, reinterpretadas, pero sus ecos siguen presentes, en las luces que encendemos en pleno invierno, en los deseos que formulamos al cerrar el año, en las hogueras que aún arden en algunos pueblos, no por necesidad, sino por fidelidad a una llama que no quiere extinguirse, porque quizá, en el fondo, seguimos necesitando rituales, no para cambiar el mundo exterior, sino para recordarnos quiénes somos cuando todo se oscurece. Cuando la luz finalmente regresaba, no lo hacía de forma abrupta ni triunfal. Era un regreso tímido, casi cauteloso, una claridad pálida que apenas coloreaba las montañas o hacía brillar las hebras de escarcha que cubrían los techos de paja. Pero para quienes habían sobrevivido a la noche más larga del año, ese primer reflejo bastaba. No era solo la promesa del día, era la validación de todo lo vivido. Habían pasado la prueba, y no todos lo lograban. Los días posteriores al solsticio eran también días de recuento, a veces literal. Cuántas cabezas quedaban en la aldea, cuántos cuerpos resistieron la enfermedad, cuántos animales quedaban en pie. Pero otras veces, el recuento era más profundo. ¿Quién había cambiado? ¿Quién había enfrentado sus miedos? ¿Y quién había sido consumido por ellos? Porque esa noche, para muchos, no era solo una cuestión de frío o alimento. Era una noche iniciática. En algunas comunidades, se reconocía este momento con ritos de paso. Los jóvenes que habían soportado la noche en vigilia, eran aceptados como adultos. Se les otorgaban collares con dientes de animales, trozos de madera tallada o simples brazaletes de cuero. No por valor material, sino por lo que representaban la transformación. Uno de los aspectos más notables de estas culturas era su capacidad para entender la oscuridad, no como un enemigo, sino como una maestra. No se trataba de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de encontrar sentido dentro de él. La noche más larga no se celebraba por ser bella, sino porque era necesaria, porque lo que no mata, enseña, y lo que enseña, prepara. Los ancianos, que muchas veces parecían invisibles durante el resto del año, cobraban un protagonismo especial después del solsticio. Ellos eran los guardianes del relato, los que interpretaban lo que se había vivido. Sentados cerca del fuego, aún con las manos temblorosas por el frío, hablaban con voz pausada, recordaban otras noches largas, algunas más crudas, otras más benignas, pero todas ellas, con una enseñanza común: nadie sale igual del otro lado. Era entonces cuando comenzaban a circular las historias, no como cuentos, sino como testigos. Historias de aquel invierno en que la comida se acabó, y una madre compartió su último trozo de pan con un forastero. Historias de aquel niño que, a pesar de la fiebre, no dejó de cantar junto al fuego. O del viejo que se ofreció para mantener la llama encendida mientras los demás dormían, y murió con la antorcha aún entre las manos. Estas narraciones no buscaban entretener, sino preservar, porque en cada historia vivía un valor: la entrega, la resistencia, la humildad. Para aquellos pueblos, el pasado no era una carga, ni una nostalgia, era una brújula, un mapa de sobrevivencia espiritual. La prueba de la noche más larga también tenía un impacto invisible, pero profundo, cohesionaba. Lo que se había vivido juntos no podía olvidarse fácilmente. Las enemistades quedaban suspendidas, las disputas postergadas. Durante esos días, la comunidad se sentía más comunidad que nunca. Y aunque esa unidad a veces se deshacía con la llegada plena del sol, algo de ella siempre permanecía, como una cicatriz luminosa. Uno de los elementos más simbólicos de este periodo era el fuego nuevo. Tras el amanecer, se apagaba el fuego central, ese que había ardido toda la noche, y en su lugar se encendía uno nuevo, con ramas recién cortadas.
Este gesto no era solo práctico, era un acto de renovación. Se reconocía que algo había muerto, simbólicamente, en esa larga noche, y algo nuevo estaba por nacer. Se hacían entonces pequeñas ceremonias, muchas veces silenciosas, donde cada persona pasaba su mano cerca del nuevo fuego, y luego la llevaba al corazón. Era un gesto íntimo, privado, pero compartido por todos. Una forma de decir, sigo aquí, he atravesado la sombra, y estoy dispuesto a seguir. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los hombres miraban el horizonte con una mezcla de cansancio y gratitud. Y los más pequeños, aquellos que apenas comprendían lo vivido, sabían que algo importante había ocurrido. No necesitaban explicaciones, lo sentían en el aire, en los gestos, en el silencio reverente que envolvía los primeros días del nuevo ciclo. En ciertas culturas, se consideraba que aquellos que morían durante la noche más larga no se perdían, sino que trascendían, pasaban a formar parte del círculo invisible que protegía a los vivos. Por eso muchos nombres eran susurrados al fuego nuevo, para que sus almas no se alejaran demasiado, para que supieran que seguían presentes desde otra forma de existencia. Con el paso de los días, y a medida que la luz recuperaba terreno, las tareas regresaban, la madera debía cortarse, los animales alimentarse, los tejidos repararse, pero había algo distinto en los movimientos, una lentitud respetuosa, como si aún quedaran restos de un sueño profundo del que no se quería despertar del todo. A lo largo de los siglos, con la llegada de religiones institucionalizadas, muchas de estas prácticas fueron transformadas, reinterpretadas o simplemente prohibidas. El ritual dio paso al dogma. La noche más larga se convirtió en una festividad decorada, despojada de su crudeza original, pero bajo las luces de colores, los villancicos y las cenas abundantes, sigue latiendo una memoria antigua, la memoria de que hubo un tiempo en que la vida pendía de un hilo cada invierno, y que sobrevivir no era un derecho, sino una conquista. Hoy en día, pocos recuerdan los detalles de aquellos rituales, pero algo en nosotros los sigue necesitando. Por eso encendemos velas, por eso hacemos balance al terminar el año, por eso incluso en medio del ruido moderno, buscamos un momento de silencio interior, porque en el fondo, todos atravesamos nuestras propias noches largas, metafóricas o reales, de duelo, de miedo, de incertidumbre. Y es ahí donde el legado de aquellos pueblos se vuelve más relevante que nunca. Nos recuerdan que no estamos solos en la oscuridad, que otros la vivieron antes, que la enfrentaron con fuego, con comunidad, con historias, y que al final, el sol siempre regresa. Quizá lo más importante que nos dejaron no fue la técnica para sobrevivir al frío, sino el símbolo, la idea de que cada noche tiene su fin, que toda oscuridad encierra una semilla de luz, y que en la repetición del ciclo, en la fidelidad al ritual, en la capacidad de compartir el fuego, está la esencia misma de lo humano, porque sobrevivir no es solo resistir, es transformar la noche en camino, el miedo en memoria, la oscuridad en fuego, y así, generación tras generación, incluso en el año 1200, incluso en la noche más larga, aprendimos a vivir.